Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Estamos en presencia con el doctor Alexis García, quien es pediatra, tiene un magíster en inmunología, coordinador de extensión del Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela, con más de 20 publicaciones expuestas. Doctor, de verdad que a nosotros, bueno, al canal, a mí en particular, es un honor tenerlos como invitados, porque bueno, que la gran experiencia y sobre todo en estos momentos que todo el mundo está a la expectativa de cómo está progresando este virus, porque este es el número uno de todos ustedes, ¿no? En la medicina, porque es algo totalmente inédito para ustedes y de verdad que día a día estoy segura que están en proceso de investigación para ver cómo es el abordaje, ¿no? de este virus como tal, como es el SARS-CoV-2, ¿no? Específicamente así es como es su sigla. Doctor, usted como inmunólogo ya se sabe que el sistema inmune es el protagonista, ¿no? de todo este tipo de este virus como tal. ¿Cómo cree usted que hasta hoy, cómo se ha comportado el sistema inmune en relación a la recepción de este tipo de virus? ¿Qué está pasando internamente con este virus? ¿Dónde ha ocasionado tantas muertes? Y de qué específicamente, ¿cuál es el factor que ayuda a que sea tan letal, doctor, en algunos casos, por supuesto? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y un placer poder estar con ustedes en este programa. Bueno, sí, evidentemente el sistema inmunológico juega un rol importante, un papel importante en el proceso de defensa y cómo va a evolucionar la enfermedad. Hay que tener en cuenta lo primero que hay que hacer énfasis es que el sistema inmunológico está funcionando adecuadamente. ¿Por qué lo digo? Porque esa sería como la noticia positiva, porque casi un 85% de los pacientes, o más inclusive, o son asintomáticos, un porcentaje de ellos, o tienen enfermedad leve o moderada que no requiere inclusive hospitalización. Solamente una pequeña porción o un porcentaje de pacientes son los que van a evolucionar hacia la forma severa de la enfermedad, que pudiese eventualmente evolucionar a la forma crítica y a ser fatal. Entonces, el sistema inmunológico en la mayoría de los casos puede controlar la infección y puede resolver la infección sin mayor complicación. Sin embargo, tenemos la otra cara de la moneda, porque el sistema inmunológico, así como nos puede proteger, existe la otra cara en el cual en algunos pacientes con ciertas condiciones, como puede ser la edad o enfermedades asociadas, el sistema inmunológico se comporta produciendo un estado inflamatorio severo, una inflamación que es exagerada. Y esa inflamación exagerada va a conllevar a daño en diferentes órganos, como puede ser principalmente los pulmones, pero a medida que ha evolucionado la pandemia hemos recibido mayor cantidad de datos y no solamente están involucrados los pulmones, sino también el corazón, los riñones, puede ser también el sistema nervioso central, implica todo lo que es el cerebro y todos sus componentes, inclusive encontramos afectaciones de la piel y también se comenzó a describir, más recientemente digo yo, porque realmente esto ha sido muy dinámico y la avalancha de información científica que nos llega cada día es muy grande, que los niños, aunque se afectan en forma muy leve, o la mayoría son asintomáticos, y se comenzaron a describir casos en niños, un síndrome que se llama parecido a Kawasaki. Esa es la enfermedad. Se parece a ese síndrome. Entonces, bueno, hay niños algunos niños pueden desarrollar esa enfermedad, no todos, sino son muy pocos. Entonces, ahí está el doble papel del sistema inmunológico. Yo diría que es como un arma de doble filo, porque por un lado nos puede estar protegiendo en la mayoría de los casos, pero en un grupo de casos la respuesta inmunológica es tan exagerada y la inflamación que se produce es lo que se llama una tormenta inflamatoria, que va a producir daño en los tejidos.
Increíble. Que por cierto, ese síndrome de Kawasaki no deja de ser peligroso. No, deja En el de caso ser de los niños. peligroso en el caso de los niños, sí. No es que es muy frecuente, pero puede dejar alteraciones, sobre todo a nivel de las arterias del corazón. Entonces pudiese dejar allí secuelas que después hay que controlar, pues. Ahora, doctor, yo estoy aquí en Italia, fuimos el primer epicentro a nivel en Europa, ¿ok? De la cantidad de contagiados e inclusive de muertes, de fallecidos. La epigenética pudiera jugar un papel importante a la hora de cómo manifestarse este virus, doctor, porque es impresionante cómo las diferencias en cantidades, por ejemplo, en cantidades de contagiados y en el avance del mismo entre Europa, Latinoamérica, hay otros países que ni siquiera han tocado o si han tocado no hay cantidad de fallecidos. La epigenética pudiera influir a la hora de cómo se desenvuelve esta enfermedad en la persona, doctor. Sí, pero no solamente la epigenética, también la genética. Las dos cosas pueden funcionar, o sea, la genética del individuo, lo que nosotros llamamos la inmunogenética, porque cada uno de nosotros tenemos una forma diferente, somos diferentes genéticamente, y la respuesta del sistema inmunológico también va a variar tanto desde el punto de vista epigenético como genético. Entonces, esos son estudios que se están haciendo en este momento para saber qué factores, tanto epigenéticos como genéticos, pudiesen contribuir a que ciertos tipos de personas puedan desarrollar la enfermedad o qué tipo de características de enfermedad puede desarrollar. De hecho, ya estamos hablando de lo que se llaman fenotipos, o sea, características de cada individuo que va a desarrollar un patrón determinado de la enfermedad. Por lo menos en el caso de Italia, sobre todo lo que fue la región de Lombardía, que fue la más afectada, sabemos que uno de los factores que conllevó a que esa enfermedad allí se desarrollara de esa forma y fuera finalmente tan fatal allí, era que también la pirámide poblacional, desde el punto de vista de la edad, había mayor cantidad de personas, adultos mayores, que en otras partes del mundo. Y por eso encontramos esa forma como rápidamente se diseminó en Lombardía la enfermedad y comenzó sobrepasó todos los sistemas de salud o la capacidad de los sistemas de salud instalados en Lombardía. Sí, totalmente colapsado. Ahora, doctor, de eso va a depender también a la hora de la ejecución de la vacuna. Me refiero que la vacuna, me imagino que, están haciendo muchísimas pruebas, pero esa parte epigenética y genética, ¿ese pudiera influir a la hora de que esa vacuna le sirva o no a determinada persona? Sí, bueno, cuando se hace investigación y desarrollo de vacunas en general, aparte de utilizar diferentes plataformas de biotecnología para hacer una vacuna, hay más o menos como más de 100 proyectos ahorita a nivel mundial para poder desarrollar por diferentes estrategias una vacuna. Esa vacuna tiene que primero evaluarse la seguridad de la vacuna, que realmente sea segura, y después sea eficaz. Y la tienes que ir probando en diferentes grupos. Tienes que ir probándola en niños, en personas adultos mayores, en adultos jóvenes y en pacientes con diferentes también tipos de enfermedades para saber cómo es la respuesta, porque la respuesta pudiese inclusive variar. Tendrías que conseguir una vacuna que la respuesta fuera muy parecida independientemente del grupo de edad o de la condición previa que tenga esa persona. Para entonces decir, que la vacuna es eficaz, pero la vacuna es segura, que es lo primero que nos interesa, y después que sea eficaz. Por eso a veces cuando esa pregunta nos la hacen, y que es una pregunta muy reiterada por parte de muchas personas, ¿cuándo vamos a tener la vacuna? Porque todo el mundo, evidentemente una de las soluciones sería tener la vacuna. Y yo digo, mira, en la investigación y desarrollo de una vacuna es un proceso que toma mucho tiempo, inclusive si con todos estos procesos de biotecnología que tenemos actualmente pudiésemos adelantar o ir más rápido, hay muchos pasos que hay que cumplir antes finalmente de tener una vacuna. Entonces, por eso, decir que vamos a tener una vacuna antes de un año es realmente hablar de una quimera, algo que realmente es muy difícil
afirmar de que realmente podamos tener una vacuna antes de un año. Inclusive va a tardar más de un año para hacerlo de manera eficaz y eficiente. Ahora, y después a la hora de ya realizar esa vacuna, el tiempo que se amerite, también se determinaría si se tiene que colocar cada 6 meses, si es anual, eso va a depender, ¿no? Sí, claro, eso se evalúa cuál es la respuesta que se tiene a la vacuna, cuáles son la cantidad de anticuerpos o lo que nosotros llamamos el nivel de anticuerpos que produce, y si hay que poner algún refuerzo o no hay que poner algún refuerzo. Eso se va haciendo eso se va determinando a medida que se realizan los estudios de investigación y desarrollo de una vacuna. Así mismo es. Doctor, a la hora de generar conciencia, porque el objetivo principal de este canal es sobre todo de generar conciencia, salud preventiva, más que la curativa. Partiendo de esta fase, por ejemplo, aquí en Italia, ya estamos en la fase 3, igual en España, pero bueno, realmente se está viendo, yo como periodista estoy opinando muy responsablemente, donde sí se informó mucho de cómo tienes que meterte a casa, cómo estar en sistema protectivo, llamado confinamiento. Pero no se ha informado de cómo se debe salir. Únicamente se dan las reglas de cómo en un restaurante debe estar sometido el restaurante, etcétera, etcétera, pero no se ha hecho ese abordaje de conciencia a la hora de cómo salir. Porque claro, la gente naturalmente estaba desesperada, más de 40 días, muchísimo más, 90 días casi, en confinamiento o en sistema protectivo, y cuando le dicen estamos en verano, por ejemplo, el verano es la vida prácticamente, estamos en verano y quieren salir como una especie de que soltar a las personas así de una manera desesperada, y realmente se está viendo la cantidad de gente impresionante por las calles. Yo, por ejemplo, estoy en una ciudad que es de playa, en todo el lungomare, todo eso es una infinidad de personas que muchas utilizan mascarillas, pero ese distanciamiento que se debería someterse independientemente que tengamos o no mascarilla, no se está respetando. Yo quisiera que usted, a través de sus investigaciones, a través de su conocimiento y como salud preventiva, ¿qué mensaje les da en este caso Italia, España también están, y de hecho han habido días donde han aumentado los contagios, no en la cantidad como al principio, pero sí todavía existen altos números importantes pues, de contagiados. ¿Cuál es el mensaje de conciencia? ¿Cuáles son esos protocolos que las personas deberían hacer a la hora de salir en estos momentos? Pero lo primero que tiene que quedar claro es que nosotros vamos a estar viviendo con este virus por lo menos mínimo 2 años. Y tenemos que entonces, nosotros nos tenemos que adaptar a que el virus está circulando, y por supuesto tenemos que cambiar nuestros patrones de conducta a la hora de salir o de estar fuera de casa. Eso es lo primero que hay que estar muy claro, porque la única solución que pudiésemos tener es que se consiga un tratamiento efectivo, o sea, medicamentos antivirales que vayan dirigidos contra el virus y que podamos controlar el virus, o que aparezca una vacuna. Pero mientras no consigamos ninguna de las dos soluciones, o sea, o el tratamiento o la vacuna, la única forma es hacer lo que nosotros llamamos distanciamiento. Y de hecho se le ha cambiado la denominación, no decir distanciamiento social, sino distanciamiento físico, porque tampoco es que no vamos a hacer ningún tipo de interrelación con las personas, pero la tenemos que hacer con una distancia segura. Y evidentemente uno entiende que la gente, después de estar 90 días en su casa, se angustia, se desespera, y cuando ya tienes la posibilidad de poder salir de casa, todo el mundo trata de salir, pero hay que quedar la conciencia de que hay que hacerlo en forma organizada, hay que respetar las medidas que cada país imponga, porque esta es lo que se llama la descalación del confinamiento, de la cuarentena, va a ser de forma asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a ser igual en todas las regiones o en todas las ciudades a nivel mundial. Inclusive dentro de un mismo país o de una misma región va a ser en forma asimétrica, porque eso depende se hace la vigilancia, y se consiguen que los casos vuelven a subir, vamos a tener que volver a ser más rigurosos con la medida. Si disminuyen los casos, podemos flexibilizar un poco más las medidas, y lo importante de que podamos tener o llegar a tener medidas más flexibles va a depender de la conciencia que tengan las personas de que realmente el virus sigue circulando y que en algún momento
la mayor parte de la población, y eso es lo que se espera, va en algún momento a estar en contacto con el virus. A lo mejor la mayoría de ellos no van a desarrollar ningún tipo de enfermedad, pero un porcentaje de ellos sí lo va a realizar, va a enfermarse, pero vamos a tener un sistema de salud que va a poder responder y va a poder tratar a esos pacientes. Entonces, si la gente cumple esa normativa, la normativa es muy simple, no tiene mayores complicaciones. Las personas deberían usar todos mascarillas a la hora de estar fuera de casa, tener el distanciamiento físico, algunos dicen 1,5 metros, hay unos 2, pero generalmente entre 2 y 3 metros sería la distancia que se debería tener entre dos personas, pensando siempre que, porque uno tiene que, en este caso sería pensar que todos están infectados a menos que se demuestre lo contrario. Porque como hay tantos, sí, eso sería todo al revés, ¿no? Porque uno dice, tiene que demostrar que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En este caso nosotros tenemos que pensar que todos están infectados hasta que se demuestre lo contrario. Porque mucha gente son asintomáticos. Al ser asintomáticos, va a ser una persona que la vamos a ver y no tiene ningún síntoma, pero puede al hablar, inclusive solamente al hablar, puede estar emitiendo partículas, micropartículas de salida, que allí está el virus y nos puede infectar. Entonces, tratar de esa normativa, por lo menos hay lugares donde ya sabemos que la posibilidad de poder infectarnos es mayor. Ejemplo, un ascensor. Entonces, un ascensor deberíamos tratar de ir solamente a las personas que, si vivimos en edificios donde hay ascensores, solamente las personas que vivimos en el mismo núcleo familiar y que compartimos en la casa, sería lo único que deberíamos estar allí y más ninguna otra persona. Los demás vecinos deberían esperar que la persona, el elevador te lleve a la planta que tenga que llevar y después usar el elevador. Tratar de evitar aglomeraciones, en los supermercados guardar la distancia, solamente salir para las cosas que sean necesarias. Y yo lo vi, y bueno, lo hemos visto todo, apenas vieron por decirlo así, la libertad de poder salir, la gente salió para hacer cosas que uno se quedó asombrado y dice, bueno, porque tienes que todo el mundo salir a una tienda para comprar artículos de vestir. Eso no digo que no sea, que a lo mejor alguien tenga una necesidad de comprar alguna prenda de vestir, pero las líneas o las colas que había para comprar era una cosa que uno se quedó así asombrado y decía, bueno, y no guardar la distancia requerida. Entonces, la gente tiene que tomar conciencia de que el virus va a seguir con nosotros por mucho tiempo y nosotros somos los que tenemos que adaptarnos al virus, porque el virus no se va a adaptar a nosotros. Eso tiene que quedar claro. Muy buen razonamiento. Ahora, doctor, a la hora de, como medida preventiva, ¿no sería beneficioso, solamente estoy preguntando, que a la hora de dictaminar, ya bueno, la fase 3, vamos a todos a salir, ¿no hubiese sido mejor hacer como un censo en cada casa, ir a hacer las pruebas y sale el que puede salir y se queda el que no pueda salir? O sea, el hecho de hacer esos test, quisiera saber si pudiera ser una manera al menos de evitar o aminorar ese peligro en contagio actualmente, e ir casa por casa a hacer las pruebas. Bueno, lo primero que en el proceso de permitir o de ir desescalando el confinamiento, la cuarentena, evidentemente hay grupos de personas que deberían permanecer en casa o salir menos frecuentemente. Los adultos mayores son un grupo de este tipo de personas y personas que sufran, por ejemplo, de diabetes, hipertensión arterial o otra enfermedad, ellos tienen mayor riesgo, entonces también deberían tratar en lo posible, no que no vayan a salir, sino tratar de salir lo menos posible y hacer caminatas cortas o tiempo menos prolongado fuera y tratar de evitar estar en contacto cercano con otras personas. Lo que menciona de las pruebas rápidas, el problema de las pruebas rápidas es que todavía, inclusive para la Organización Mundial de la Salud, las pruebas están en un proceso de validación. ¿Qué sucede con estas pruebas rápidas? Estas pruebas rápidas pueden dar falsos negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona tiene la infección, pero la prueba sale negativa. O también
cuando la enfermedad tiene una baja prevalencia, o sea, el virus todavía está circulando en forma muy disminuida en la población, cosa que se encontró en los estudios hechos en España y en Francia, donde en estudios de prevalencia, o sea, cuántas personas se expusieron al virus, tanto en España como en Francia se encontró que entre un 5 o un 6% de la población era la que se había expuesto al virus. O sea que, bueno, eso gracias también a la cuarentena, porque evitó que las personas se expusieran al virus. Pero eso quiere decir que todavía te queda un grupo grande que todavía no se ha expuesto al virus. Entonces también te pueden salir falsos positivos. O sea, tiene ese problema con la prueba. Entonces, hasta que la prueba no se afine bien, no esté bien realizada. De hecho, la Agencia Federal de Alimentos y de Medicamentos de los Estados Unidos hace poco solamente avaló 13 pruebas a nivel mundial, de las que ellos dicen que que tienen una buena, lo que nosotros llamamos sensibilidad y especificidad. Entonces son esas pruebas las que pudiesen empezar a utilizarse para saber quién estuvo expuesto o no al virus. Para las personas que te están escuchando hay que tener claro, que ellos tengan claro que la prueba rápida, la que se hace y que te tiene resultado en 20 minutos, lo que va a determinar es los anticuerpos que desarrolló el sistema inmunológico contra el virus. No va a determinar la presencia del virus en el cuerpo. Lo que está determinando entonces son los anticuerpos. Y el organismo produce el anticuerpo 2 semanas después de haber estado expuesto al virus. Si una persona se expone el día de hoy, o el 1 de junio, aproximadamente dentro de 2 semanas, o sea, a partir del día 14 de junio, es que la prueba se va a hacer positiva. Cuando ya yo le hago la prueba y la prueba sale positiva, quiere decir que esa persona inclusive ya superó la infección, porque ya durante esos 14 días no desarrolló ningún tipo de manifestación clínica, poniendo este tipo de casos, y la persona, entonces quiere decir, cuando sale positiva, quiere decir que ya por lo menos estuvo 2 semanas con el virus circulando en su cuerpo y ya lo superó la infección, porque si no tiene ningún tipo de síntomas. Porque normalmente los pacientes, después que se infectan, comienzan a desarrollar los síntomas en promedio a los 5 días. Ok. Entonces, bueno, definitivamente o generamos conciencia o simplemente estamos en una bomba de tiempo. Doctor, a la hora, vamos en la parte, yo me dirijo porque, bueno, yo estoy en una ciudad de playa, ¿ok? Como muchos países tienen esta parte, estamos en el verano y es importantísimo todavía, más aún ahorita, generar ese tipo de conciencia. A la hora de las personas ir a una playa, ¿cuáles serían las recomendaciones? Inclusive, hay artículos que han salido donde dicen que a través del agua se pudiera transmitir. No sé, ¿cuál sería el peligro dentro del mar o en una piscina o en la misma área de playa? ¿Cómo sería lo ideal, doctor, ese distanciamiento? Lo primero que hay que hacer énfasis, porque lo ha venido demostrando y también lo acaba de declarar la Organización Mundial de la Salud, es que es una enfermedad que se transmite, es una enfermedad respiratoria, o sea que se transmite a través de las goticas de saliva cuando hablamos, cuando se tose, cuando se estornuda. Esa es la principal vía. De hecho, la vía que se había informado anteriormente, que es la vía de poder infectarse a través de objetos contaminados con el virus, es probable, pero no es muy frecuente. Okay. Si realmente nos pudiésemos infectar tan fácilmente a través de objetos contaminados, el número de personas infectadas en este momento sería muchísimo mayor. Entonces, lo más importante es la protección de personas que puedan estar en contacto con uno muy cercanamente y que, bueno, al hablar, al toser o al estornudar, nos puedan transmitir esas goticas que estén infectadas. En el caso de la playa, uno puede guardar una buena distancia física. Ahí estamos al aire libre, que es muy bueno. Entonces eso permite entonces que el virus rápidamente caiga, en este caso, a la arena o en el lugar donde estemos. Y lo importante es que, bueno, que solamente el grupo que esté cerca o junto son las personas que normalmente convivan en el mismo apartamento o en la misma casa. Hacer burbujas. Sí, hacer como burbujas. Y lo único que tienes que hacer es
inclusive como si guardas un buen distanciamiento, en la playa no tienes por qué tener que utilizar ningún tipo de tapaboca o de mascarilla. Muy bien. Ahora, como pediatra, muy importante esto, los niños naturalmente su avance de desarrollo, es normal que los niños quieran dispersarse por el parque, por las áreas comunes, sociales, etcétera. ¿Qué es lo más beneficioso para los niños en los parques? ¿Cómo asumir? ¿Qué comportamiento asumir con los niños, doctor? Sí, bueno, con los niños hay que tratar de también salir con los niños, porque evidentemente, bueno, por ser niños, tienen una actividad física mayor, están explorando, y evidentemente tener un niño en la casa todo el día es imposible, no solamente por lo difícil que es, sino también por la salud mental y emocional del niño, que tiene que estar en un espacio abierto. Tratar de llevarlos sí, a lugares abiertos, y en lo posible que también los niños estén protegidos. Hay inclusive máscaras diseñadas para niños, inclusive se pueden ajustar mascarillas. Tratar en lo posible de que, bueno, que si son niños que pertenecen a la misma familia, esos serían los niños que pudiesen estar juntos. Lamentablemente, en este momento sería bueno que no estén todos juntos, o niños de diferentes grupos todos juntos, porque se pudiese transmitir la infección a través de los niños, y finalmente llegar la infección a algún adulto mayor que esté en casa y que tenga algún tipo de enfermedad asociada, que pudiese entonces ser como la persona que finalmente pudiese desarrollar la forma grave de la infección. Pero yo creo que hay que ir como que poco a poco ir retomando nuestra vida, o en la forma, nuestra normalidad, pero hay que hacerlo con unos estándares de seguridad y tener en cuenta que esto va a durar un tiempo que va a ser prolongado, por lo menos 12 meses, digo yo. Mínimo. Doctor, Mínimo. Estoy en el epicentro del calcio, estoy en el epicentro del fútbol. Yo quiero que también nos dé un mensaje, claro, no solo aquí en Italia, en todo el mundo. Ya la próxima semana comienzan ya las series de fútbol en sus entrenamientos, en fin. ¿Usted cree que es viable realizar ya los entrenamientos, ya los juegos, los partidos sin público? Por supuesto, sin público es seguro, pero los niveles de entrenamiento donde están todos juntos, entre comillas, porque el campo del fútbol es totalmente amplio. ¿Cuáles serían esas estrategias a seguir, doctor, para evitar contagios? Bueno, yo creo que lo primero que es lo que se está haciendo ahorita con todos los jugadores, ¿no? Que se le está haciendo la prueba a todos ellos. No solamente la prueba rápida, también se le está haciendo la prueba, lo que se llama la PCR en tiempo real, que es la prueba molecular, que es la prueba que determina la presencia del virus. Es importante hacérsela a todos los jugadores que van a participar en el juego, porque, bueno, evitar que pueda haber transmisión entre ellos y que el virus después de allí se pueda seguir diseminando a los grupos familiares o a los grupos de amigos. Por supuesto van a ser de esa modalidad. Vamos a tener que acostumbrarnos un tiempo a que la modalidad va a ser con los estadios públicos. Sí sería importante, y creo que lo están implementando ya, que todos los jugadores se le tienen que practicar las pruebas antes de poder permitirle participar en un determinado juego. Y esas pruebas tendrían que hacerse en forma periódica, ¿no? Porque un día una persona pudiese estar infectada, pero dentro de una semana puede infectar. Entonces, creo que va a ser un proceso complejo realizar los juegos, pero esas serían las medidas. Ahora, ¿y mascarillas sería obligatorio? En teoría sí debería ser obligatorio, pero sería como bastante complicado para los que hacen ese tipo de deporte de alto impacto, por decirlo así, tener las mascarillas, ¿no? Pero como ellos van a tener mucho contacto, porque sobre todo lo que es el fútbol como tal, es un juego de que hay mucho contacto entre los jugadores, sería recomendable que usaran mascarilla también. ¿A través del sudor se transmite? No, es muy difícil. Y tampoco a través de la piel tampoco se transmite. Eso está ya comprobado. Ahora, lo pregunto porque entre los protocolos también hablo yo del fútbol porque domino más eso, ellos después de que hacen sus entrenamientos, inclusive sus juegos, ellos van directamente a hacerse sus duchas. Es un sitio donde ahí la distanciamiento es un poquito difícil realizarlo. ¿Cree usted que como estrategia sería eliminar las duchas o simplemente
tomar ciertos recatos uno a uno? Yo creo que sería mejor que, bueno, que se organizaran las duchas, inclusive que las duchas se pudiesen separarlas, pues, o esta la puedes utilizar, esta no, esta sí, esta no, o sea, intercalándolas, pues. Y bueno, y creo que ahí se tienen que empezar a establecer protocolos, siempre teniendo en cuenta que la vía de transmisión es a través de la vía respiratoria. La piel es muy difícil, o el sudor, eso no está demostrado. En algunos casos han habido reportes anecdóticos de que pudiese transmitirse a través de las heces, tampoco eso está demostrado. O sea que lo que sí se sabe es que es a través de lo que es la vía respiratoria. Entonces esa es la que tenemos que proteger, que la persona se proteja y que el otro también se proteja, porque así disminuimos la posibilidad de que pueda haber que alguien se pueda infectar. Yo creo que el mensaje más importante que ha dicho usted es que nosotros nos tenemos que adaptar al virus, no el virus a nosotros. De verdad que excelente, doctor, le agradezco muchísimo, ha sido un enlace bastante productivo, porque el ya tener conciencia, el saber que mínimo 1 año para que esto empiece a desaparecer por completo, 2 años para que aparezca la vacuna fidedigna, yo creo que ya las personas, si realmente no quieren tomar estas medidas de conciencia, de verdad que es porque realmente no están con una mentalidad, mira, yo creo que responsable, diría yo. Porque después de tener este lockdown por tanto tiempo, ¿no? Tantos trastornos mentales inclusive, que esto ha ocurrido, porque es totalmente inédito, pérdidas de todo tipo, yo creo que hay que seguir reforzando este sentido de responsabilidad y la persona entonces someterse. Y el que no quiera realmente, yo ahí sí direcciono el sistema al gobierno en sí, porque tienen que de una u otra forma el gobierno también es responsable indirectamente, porque es el país que se está viniendo abajo en ese sentido, porque hay que generar responsabilidad del ciudadano, diría yo, así como hacen las multas cuando tú haces cometes alguna infracción, vamos a hacer multas entonces que no utilicen mascarillas. Yo lo digo de una manera muy, muy particular, porque realmente estamos viendo la realidad, y ustedes que están sumergidos en esta verdad, de verdad que es alarmante la situación, en el buen sentido, el hecho de que, bueno, es un virus que ahorita no tenemos el control absoluto y debemos prevenir para entonces que nuestra vida continúe de una manera más sana. Sí, y lo importante es que al cuidarnos nosotros, estamos cuidando a los demás. Entonces tenemos que crear esa conciencia de que nos cuidamos nosotros y estamos cuidando a los demás. Y que bueno, lamentablemente no tenemos el control ahorita, el control lo tiene el virus, y nosotros tenemos que tratar en lo posible de tomar todas las medidas necesarias para evitar infectarnos. Es así. Doctor, muchísimas gracias. Próximamente seguramente haremos otro enlace para hablar de otro tipo de temas, y yo creo que lo más importante es dar la premisa cuando ya tengan ese resultado, por supuesto, que más orgullo de tenerlo a usted para darnos entonces esa buena noticia de que ya la vacuna está muy cerca, al menos, de que ya sea pública, pues, y para generar ese beneficio a toda la población mundial. Okay, doctor, yo quiero que nos dé un enlace donde podemos encontrarlo. Bueno, yo le voy a dar los enlaces del Instituto de Inmunología, que es donde yo laboro. En el Instagram es @IDIUCB de Venezuela 1989, y en la cuenta de Twitter es @IDIUCD. La primera I es mayúscula, y UCB de la Universidad Central es mayúscula, la U. Allí nos pueden localizar y por ahí me pueden contactar. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Lo apoyamos, le damos mucha fuerza y mucho éxito a este gran trabajo de investigación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.